Lo tenemos a él, ya lo adelantábamos en los bloques anteriores y la verdad que es un gusto que esté con nosotros acá en la mesa de trabajo de 7030. Él es Marcelo Morini, él es director del Instituto Leibniz y es un amigo también, así que para nosotros es, mira, más que agradecidos para que estés aquí compartiendo la merienda de toda la audiencia de 7030. No, en lo personal muy contento y agradecido por este espacio donde contamos un poco lo que estamos haciendo desde el Instituto Leibniz y también algunas ideas de capacitaciones que estamos dando para Villa María y para la región sobre problemáticas puntuales que están surgiendo en la sociedad. Así que la verdad muy felices de acompañarlos esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Marce, por estar aquí con nosotros. Marce, en realidad nosotros te convocábamos para un tema que ya hace varias semanas, incluso que veíamos que la gente que escucha 7030 está como muy interesada de abordar, precisamente porque hay hijos, nietos, familiares muy cercanos que están atravesando por esta situación que vamos a abordar ahora, y en definitiva porque algo que nosotros hablábamos fuera del aire era cómo llegaste a, de alguna manera, especializarte sobre el tema de la ludopatía en jóvenes, ¿no? Y que nos expliques qué es lo que observaste en tus estudiantes, porque también sos docente del nivel secundario, que te llamó la atención de poder abordar y trabajarlo tan seriamente. Nosotros, desde el instituto, el secundario donde yo trabajo, me piden desde la dirección que armáramos una jornada con otros profes sobre el tema de las adicciones. Nos parecía como muy amplio el tema. Cuando hablamos de adicciones hablamos de dos tipos principales, las adicciones tóxicas y las no tóxicas, y empezamos a ver que los estudiantes tenían un tema recurrente cuando salían estas situaciones y conversábamos con ellas, que era el tema de las apuestas. Te cuentan como una anécdota, como una experiencia, como algo que lo viven todos los días, el tema de las apuestas. Y para los menores de edad, las apuestas en nuestro país son ilegales. Entonces, empezamos a conversar con ellos y vimos que era una problemática, que no era un caso aislado. Empecé a leer, empecé a buscar información, no teníamos mucha información, incluso información oficial, no había estudios porque es algo bastante nuevo. Y una de las cosas que me enteré fue que esto comienza, las apuestas hace años que están, pero se ha fortalecido mucho con dos eventos que nos han ocurrido como sociedad. Por un lado, la pandemia, que aceleró todo el proceso de la utilización de los teléfonos celulares, nos obligó a educarnos, a comunicarnos y a estar 24 horas con el teléfono encima durante mucho tiempo, también a los más jóvenes, a los adolescentes también. Eso por un lado. Y por otro lado, vimos que el hecho tan grato de salir campeones del mundo posicionó el tema del deporte otra vez en la discusión de los estudiantes. Y los deportistas más reconocidos a nivel internacional y las grandes casas de apuestas empezaron a tener alianzas. Entonces, estas grandes casas de apuestas están promocionando los clubes de fútbol más grandes de Argentina y del mundo. Entonces, en el adolescente, en los chicos más chicos, sobre todo en los varones, estamos hablando de un 90% de adolescentes varones y un 10% solamente de las chicas que son las que apuestan, de un total de 100 de apostadores, digamos. Empezaron a ver como una posibilidad el tema de la apuesta. Decís, pero bueno, es ilegal. Sí, es ilegal, pero ellos buscan la forma de ingresar a estos lugares o a sitios de apuestas ilegales. Entonces, lo planteamos a la dirección del instituto donde trabajo y les pareció interesante esto. Cuando otros colegios se fueron enterando, nos empezaron a contactar. Ya hemos trabajado en 7, 8 escuelas diferentes de Villa María y de la región y nos quedan pendientes algunas también sobre este tema. Y vemos que es una constante. Las escuelas se están dando cuenta, algo que desde los gobiernos no lo están viendo todavía. Esto de, hay una problemática, es una problemática que está perjudicando a nuestros estudiantes, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el tema de los vínculos, por ejemplo. Así que empezamos a trabajar sobre todo con estas capacitaciones para docentes y instancias de concientización para los más chicos. Es preocupante sobre todo la edad en que empiezan a apostar. Los casos de más jóvenes empiezan alrededor de los 12 años. Entonces son muy chiquitos para meterse en un mundo tan complejo y que
agarra como un pulpo a los menores, a los más chicos, y no los suelta tan fácilmente. Entonces, bueno, hay toda una situación problemática que desde la escuela nosotros teníamos que hacer algo, no podíamos dejar que pasara y solamente ser espectadores, teníamos que ver qué podíamos hacer nosotros, y para poder hacer algo teníamos que conocer el tema. Entonces así fue como comenzamos con esta situación. Cuando decís el tema de los vínculos, es entre ellos en el colegio, ¿no? Entre los compañeros. Digo, porque por ahí tarda un poco más en que los padres se den cuenta de que a lo mejor los chicos están con el teléfono apostando, o aprovechan, siento yo al menos, que aprovechan espacios cuando no están tanto en la casa. Sí, a ver, el hecho de tener el sitio de apuestas en el celular y tener disponibilidad 24/7 hace que en cualquier momento los chicos se conecten. Claro. Sobre todo, es cierto, cuando están solos, pero también buscan estar solos. Entonces, lo que notamos ahora es que antes los chicos se juntaban en la plaza a charlar, se juntaban a jugar algo, a ver una película. Ahora eso lo están haciendo menos, porque el poco dinero que tienen lo destinan para apostarlo. Entonces, ha generado también un quiebre en los vínculos. Los casos más extremos, hay situaciones donde los chicos roban a las familias dinero para poder apostar, pero muchos, con el dinero que las familias le dan, en lugar de comprarse una hamburguesa cuando salen, guardan ese dinero, lo ahorran entre comillas hasta el momento que están solos y lo puedan apostar. Entonces muchos de ellos, me contaban los chicos esto, no es lo mismo ver un partido de fútbol de Boca que ver un partido de fútbol de Boca sabiendo que ellos han apostado. Hay como una adrenalina diferente y hay una ansiedad de ver cuál es el resultado. Así empiezan estas adicciones. Ahora nosotros, cuando hablamos de esta situación, hablamos de situaciones problemáticas o de consumos problemáticos en adolescentes, no hablamos de adicciones. Las adicciones son mucho más complejas y no tenemos al menos estudios que nos habiliten a decirlo, como hablamos de las adicciones a las sustancias, por ejemplo. Pero sí vemos un consumo problemático en esto. Y vemos que está creciendo y que se está haciendo poco desde las instancias oficiales para poder controlar esto. Lo que te van a decir es difícil controlar Internet. No, tiene que haber reglas claras y tiene que haber límites, porque estamos hablando de la salud física, mental, económica de nuestros estudiantes, de nuestros adolescentes. Y pensando también en el futuro, si un estudiante de 13, 14 años empieza con estos consumos a esta edad, ¿qué va a pasar cuando tenga 20, 25 años? ¿Cómo se va a enfrentar al mundo? ¿Cómo va a manejar cuestiones, no sé, de los problemas, de las dificultades propias de la vida? Entonces, por eso estamos tan preocupados con esta situación. Marcelo, yo como para... seguramente hay padres que nos están escuchando del otro lado, abuelos, tíos, ¿no? ¿Cuáles son algunos indicadores por los cuales los hijos o los adolescentes utilizan, digamos, cómo utilizan, digamos, vos decías en el celular, se bajan la aplicación, pero ¿qué utilizan? Tarjetas virtuales, billeteras virtuales, que a lo mejor se las generan los mismos padres para poder costear algún gasto diario. ¿Cómo uno se podría dar cuenta, digamos, más allá de que te llegue el resumen, ¿no?, de la tarjeta al mes siguiente? Sí, una de las cuestiones que tienen que observar las familias es cómo administran el dinero. Uno les da a sus hijos, a sus hijas, X dinero para comprar comida, para fotocopias, cuando salen, etcétera, y hacer un seguimiento de cómo administran el dinero es muy importante. Lo primero que vemos nosotros es que los adolescentes acceden a las fichas virtuales a través de las billeteras virtuales. Son las billeteras virtuales las más conocidas, las más comunes, que todo el mundo tiene, las que posibilitan la transferencia de dinero, y así llegan también a través de los teléfonos las fichas con las cuales, o los puntos con los cuales apuestan en los sitios. Entonces, una de las cosas que las familias tienen que ver es esta posibilidad de decir, bueno, ¿qué hacen nuestros hijos con el dinero? ¿Cómo lo administran? Para eso uno necesita también lo que es la educación financiera, saber cómo cómo se puede administrar mejor, y también hablar de una cuestión de las estadísticas. El juego está hecho para que perdamos, pero para que nos genere la sensación o la necesidad de volver a apostar. Está pensado, está diseñado, no es casualidad que esto exista así, por eso es tan llamativo todo, los sonidos, las luces, los premios, y se desencadenan a nivel cerebral una serie de funciones que el juego
o las cuestiones placenteras de la vida nos despiertan en nuestra cabeza. Entonces, en el adolescente que todavía está conformando su personalidad y desarrollando el cerebro, esto es mucho más fuerte. Entonces, ahí es donde aparecen estas situaciones tan problemáticas. Entonces, por un lado, que las familias observen cómo administran y manejan el dinero, qué tiempo hacen de uso del teléfono, también es muy importante. No es natural que un estudiante esté muchas horas en el teléfono es muy atractivo. Las redes sociales te enganchan, en verdad son redes porque nos terminan atrapando, y ahora aparece toda esta cuestión de las apuestas ilegales, que le suman un escalón más a toda esta problemática del consumo de los dispositivos. Entonces, si el estudiante se aísla mucho, si ya no hace las tareas que antes le generaban placer, si antes el adolescente hacía deportes o salía con los amigos o iba a dar una vuelta al centro y ahora no lo hace, algo está pasando. Puede ser que sea este problema o que pase otra cosa, pero tenemos que estar atentos en eso. Claro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo el estudiante va en el rendimiento académico en la escuela. Si vemos una baja importante en las calificaciones, algo está pasando. Si cambia de amigos o corta los vínculos con los amigos, algo que también es algo que nos tiene que advertir. Antes salía siempre con la misma gente y ahora no. Entonces, bueno, son cosas que uno puede tener en cuenta. Claro. Y un término que por ahí nosotros escuchamos mucho en los adolescentes o en los jóvenes, ¿no? Que era el término viciar. ¿Sí? Sí. Eso cuando hablábamos en fuera del aire, me hiciste acordar, digamos, de ese término, porque claro, nuestros estudiantes hace unos años atrás, 10 años atrás, el concepto, digamos, o el significado de viciar era reunirse en grupo para jugar a la PlayStation o con las computadoras. Y hoy el concepto se resignificó. O sea, viciar hoy significa otra cosa. ¿Cuál es esa definición hoy? Sí, viciar o estar viciado o estar viciando es el término, las formas que utilizan ellos para hablar de un estudiante, un adolescente, un chico, una chica que está mucho tiempo o en los juegos virtuales o en las apuestas. Entonces se ha cambiado, se ha resignificado la palabra, se ha ampliado el término o el significado de esa palabra y le han dado esta connotación de ahora se incluye también no solamente los videojuegos sino también el tema de las apuestas. Y está muy naturalizado entre ellos. Eso es algo preocupante porque todavía hay ¿cómo lo decimos? Hay ciertos temas que siguen siendo tabúes entre los adolescentes, por ejemplo, el consumo de algunas sustancias. Pero esto está naturalizado. Ellos saben quiénes son los que apuestan y de hecho lo toman como algo gracioso, como un desafío. No lo ven como un problema. No. Entonces ahí estamos en una situación complicada nosotros de los adultos, porque ahí es donde tenemos que estar mirando qué es lo que ocurre. Como toda problemática, Marce, bueno, ustedes decían que no lo podemos orientar en términos de adicciones porque todavía no hay un registro, no hay investigaciones, pero no deja de ser también una problemática social, ¿no? Entonces, siempre por ahí en el programa pensamos decir, ¿por qué la gente hace lo que hace, no? Siempre hay alguna buena razón por cuál lo hace. Y en este caso, digamos, ¿por qué los estudiantes o los jóvenes están apostando cuando en realidad no debería hacerlo, o sea, de una manera ilegal? Pero ¿cuáles son las condiciones sociales de las cuales, qué es lo que ellos dicen que apostar para ellos es una posibilidad, digamos, o una práctica? Bien, ¿qué pregunta? Desde la filosofía te podría responder algo. Sí. Creo que la falta de un proyecto a largo plazo de vida hace que lo inmediato sea lo más seductor. Es algo que logramos ya, porque la apuesta es, apuesto hoy y gano hoy, o pierdo hoy, tengo ya el resultado. Y esto me impide ver a largo plazo, ver un proyecto de una carrera de 4 o 5 años, es una locura en tiempo para un adolescente. También me parece que tiene que ver, se me ocurre, ver que nuestros padres, o nosotros que somos los padres de los adolescentes ahora, trabajamos toda la vida por unos sueldos que son muy magros, donde se nos exige cada vez más, y entonces vemos que el ejemplo que damos no es el que ellos esperarían. Entonces venimos muy cansados, trabajando muchas horas, y ellos ven que no da resultado también eso, o no están felices con lo que hacen. Entonces la búsqueda de lo que es rápido, placentero, inmediato, genera por ahí un horizonte más cercano, y entonces eso también es una búsqueda. Es decir, bueno, trabajás todo el día y no terminás llegando a fin de mes,
en un trabajo que encima no te gusta o que te hacen renegar o lo que sea, y decís, pero tiene que haber otra salida, porque eso yo no es lo que quiero para mí. Entonces me parece que por ahí viene también una pérdida del sentido de la oportunidad y de la vida, Claro. una falta de proyecto de vida, Sí. son cuestiones que Sí. influyen. Son más profundas que Sí. solamente juego unas fichas en el casino o apuesto algo en el celular. Coincido plenamente y además, bueno, tenemos estos datos a nivel nacional que índices altísimos de pobreza entre jóvenes, bueno, en niños ni hablar, pero entre jóvenes, ¿no? Que muy pocos consiguen trabajo, o sea que es una de los sectores o de los estratos sociales que son más perjudicados a nivel nacional. Y bueno, y puede que, como vos bien decís, digamos, no encuentran posibilidades o para pensar en el futuro a largo plazo, sino que lo inmediato, lo de ahora, puede que ahí encuentren alguna alternativa. Bueno, es un problema social muy grave que tenemos en este momento, ¿no? También creo que las redes sociales no ayudan para nada. Sí. Instagram o cualquier red social donde subimos fotos, donde están llenas de filtros y de las luces y no sé qué, también nos muestran un mundo que es irreal y hasta a nosotros nos cuesta por ahí distinguir lo que es falso de lo que es verdadero, más para un adolescente. Entonces, también creo que influyen mostrándonos estilos de vida que son totalmente inalcanzables para nuestra economía y creo que para la economía del mundo, pero que lo muestran como una realidad. Y entonces Sí. las expectativas son como muy altas y la frustración cuando te enfrentas con la realidad es muy grande. Entonces ahí también tenemos un problema importante de cómo se gestionan las redes sociales en general. Instagram, por ejemplo. Han cambiado mucho cómo nosotros nos percibimos, porque los filtros que nos devuelve el teléfono no condicen con la realidad. Entonces, también tenemos una situación ahí de cómo el estudiante o el adolescente se ve en las redes sociales, cómo quiere mostrarse. En la pandemia nos ocurrió eso, sí. No, digo, claro. En la pandemia nos ocurrió también algo así. Por ahí pedíamos que las cámaras se encendieran para las clases virtuales y los chicos se rehusaban, no querían. Entonces, reunión de profes. Bueno, no los obliguemos porque por ahí el contexto donde ellos viven es un contexto donde no se sienten cómodos para mostrar su casa o no les gusta cómo sale la imagen en la cámara. Entonces, Claro. es una forma que ellos se cuidan a sí mismos, se protegen de qué imagen quieren dar al resto. Las fotos son, vos sacás una foto de un adolescente y te piden que veas cuál es la mejor para que se publique. Nosotros por ahí no le damos tanta importancia, pero para ellos es muy Claro. importante, porque Sí, la sí, imagen es la primera muestra que dan ellos al mundo. Entonces, también esa devolución que Instagram les propone de un estilo de vida, desde la opulencia, de la riqueza, de los viajes, de los bienes, de soy feliz porque tengo, también creo que desemboca en estos consumos problemáticos, por ejemplo, del tema de las apuestas. Claro. Bueno, en la provincia de Córdoba nosotros tenemos que mencionar que hay una legislación que se aprobó en diciembre del 2021 que habilita el juego online, que es una de las pocas provincias que tiene esto habilitado. Y algo que recordar, y el comienzo, digamos, de tu intervención, Marce, es el tema de que a nivel gubernamental, o sea, de la parte también incluso del Estado, no hay tampoco políticas públicas, no lo ven como una problemática en estos momentos. No, a ver, todo lo que he leído hasta ahora hablan de testimonios de maestras, de profesores, de maestros, de la gente que tenemos contacto con los estudiantes día a día. Desde los ministerios se han publicado algunos memos, algunas síntesis de cómo enfrentar el problema, pero los primeros que detectamos esto fue dentro de las escuelas, en el aula concreta con los chicos. Vimos que el estudiante, cuando le quitábamos el celular, se lo guardábamos para que la clase se desarrollara de manera más tranquila, se ponían muy nerviosos, entonces había como una especie de, muy entre comillas, abstinencia, es decir, no podían estar 80 minutos sin estar consultando el teléfono. Claro. Entonces, había una problemática. Sí, hay está esta ley para el tema del juego y se han hecho algunos intentos desde los ministerios de educación de nuestro país en particular para empezar a enfrentar el problema, pero no tenemos capacitaciones oficiales todavía. Exacto. Todo lo que estoy haciendo yo y algunos otros profes también es desde lo que nosotros podemos hacer con las poquitas herramientas que conseguimos. No es que oficialmente nosotros tenemos capacitaciones, no, lo hemos hecho porque nos preocupa este tema y nos interesa que las familias conozcan la problemática para que las escuelas tengan algunas herramientas para enfrentarlo y para poder conversar
con los estudiantes, ¿no? Es muy Sí. importante poner en palabras todas estas situaciones y dar perspectivas que sean superadoras. Es decir, bueno, la única opción no puede ser el juego, la apuesta o estar todo el día con el teléfono. Tiene que haber otras opciones saludables. Volver al espacio libre, al deporte, a las amistades sanas, a la competencia sana en los ámbitos deportivos. Todo eso hace que uno cambie de aire y no esté tan encerrado. A ver, nos pasa a todos que estamos todo el día trabajando y como que llegamos muy cansados, pero el estudiante tiene que tener especialmente estos tiempos y estos espacios donde pueda encontrarse con los demás, pueda socializar de una manera que no sea a través de las redes sociales y que tenga otras maneras de descargar esas energías que tiene contenidas. Claro. Excelente, Marce, excelente. Entonces, el tema de la capacitación, no solo de docentes, sino también de los padres, como para poder identificar y hacer visible la problemática. Y bueno, llamamos también a las autoridades gubernamentales que hagan caso, digamos, a lo que está sucediendo también en todas las escuelas en la provincia de Córdoba y bueno, y particularmente en los lugares donde nos toca también estar, Sí, ¿no? sí, sí. Y a ver, esto también es un signo más o es algo que nosotros notamos que está en relación con situaciones de violencia a través de las redes, la violencia simbólica, la violencia virtual que se está dando, y esto también es una manera en que nos termina perjudicando la manera en que nos relacionamos, porque nos termina aislando, porque nos terminamos cortando del resto. Entonces, bueno, es un abanico de problemas que tenemos y que solamente hablando de este consumo problemático de las apuestas, estamos hablando solamente de una parte de la realidad problemática que hoy enfrentamos desde las escuelas. Sobre todo, les decía, desde estudiantes muy chicos. Los casos de más jóvenes son desde los 12 años, entonces son muy chiquitos. Muy, muy chiquitos. Sí, sí. Que indudablemente deben evadir todos los controles, porque debe aparecer solamente un mensaje en el teléfono que diga, sos mayor de edad, 18 años, apretá que sí, y esa debe ser la única, Claro. la única seguridad, ¿no? Parámetro. En una Claro. de las charlas saltó que uno del grupo de estudiantes era el que vendía las fichas. O sea, él tenía la cuenta de Mercado Pago, no de él, sino de uno de los familiares, y él era el que administraba. Y me decía, las ganancias que tenía solamente por el hecho de vender eran muy altas, pero también me decía, yo gano X cantidad de dinero y lo juego y lo pierdo. Claro. Entonces estaba metido también en ese mundo de las apuestas y no había podido, no salía, sino que, bueno, él de lo que ganaba lo terminaba gastando, entonces era complejo también hasta eso. Claro. No, mira, la verdad que es interesantísimo el tema, Marce, porque vuelvo a repetir, digamos, siempre acá en la audiencia detectamos así algunos temas que son más importantes que otros y la verdad que no encontrábamos especialistas sobre el tema precisamente por lo que vos decís, digamos, no hay capacitaciones, no hay forma, y la única manera en que se ha podido detectar es precisamente ser docente y estar en el aula y conocer la realidad de los estudiantes. Y lo cierto es que es algo que ya es visible, que ya lo podemos observar y que bueno, que tiene que ser de alguna manera abordado y está buenísimo que lo podamos hacer, lo podamos socializar también como problema. En lo que queda del mes de octubre, tengo 2 capacitaciones, más en 2 escuelas, de 2 pueblos acá cerquita. Podés decirlo, Marce, porque a lo mejor hay alguien que se puede... Tenemos que ir a Villanueva y tenemos que ir a Los Zorros. Sí, bien. Estuvimos en Pozo del Molle, en La Playosa, en James Cray. Me avisó uno de los inspectores de la zona de educación, me parece que Ana Sumarán también, pero bueno, no tengo confirmado todavía ese lugar. Pero es una problemática que los directivos y los profes estamos viendo en las escuelas y decir, bueno, a ver, ¿a quién tenemos cerca como para que se comunique con nosotros, para que organice una capacitación, para que hable con los profes, con las familias? Entonces hemos tenido instancias con los docentes, instancias con las familias y con cada grupo de estudiantes. Y por lo menos ponemos en palabras una problemática, se abre el diálogo, las familias que participan lo ven como una preocupación, pero no tienen por ahí muchas herramientas para enfrentar esto. Sobre todo esto de decir, bueno, está mal, pero ¿qué le podemos ofrecer nosotros a cambio? ¿Qué podemos hacer nosotros desde la familia para que haya otras opciones? Que sean más saludables, que sociabilicen a nuestras familias, a nuestros hijos y que nos permita mostrar un horizonte diferente. Ahí creo que está el gran desafío. Creo que, en definitiva, la educación es esto, es mostrar algo que sea valioso
y que a su vez seduzca, porque estas aplicaciones, las apuestas, terminan seduciendo con lo que es tóxico. La idea es que nosotros ofrezcamos miradas que sean atractivas para nuestros estudiantes, pero que a su vez estén llenas de lo valioso. Ahí está el gran desafío que tenemos como educadores. Marce, bueno, estamos dialogando con Marcelo Morini, docente y, bueno, también director del Instituto Lexni, así que queríamos también aprovechar para que nos cuente las próximas actividades del instituto. Se han abierto las inscripciones de las carreras y, bueno, y hay una actividad en puerta, ¿no?, en unos días, nada más. Sí, abrimos ya las inscripciones para el 2025 en las carreras de analista de sistemas, la tecnicatura en hardware, tenemos la carrera de gestión administrativa, el curso de marketing, seguimos con esas carreras y estos cursos, pero ahora para el 23 de octubre tenemos una actividad súper interesante que lo hacemos por tercer año consecutivo, que es el Hackathon. ¿Qué es esto del Hackathon? Bueno, la idea es pensar en una serie de desafíos que se van a realizar durante una tarde del 23 de octubre, donde los estudiantes de cada grupo, de cada curso, en equipos de 3 personas, van a ir completando distintos desafíos, distintas postas en una competencia, donde por niveles van a ir desarrollando una serie de acertijos y de desafíos de lógica, de matemática y propios de la carrera. La idea es que ellos pongan en práctica toda la teoría que han ido aprendiendo durante el año. Entonces, los profes estamos pensando y diseñando esas actividades. La idea es aterrizar toda esa teoría y ese aprendizaje en cuestiones concretas. De hecho, nos acompañan varias empresas de Villa María de la región como auspiciantes, porque la competencia tiene ganadores y entonces hay premios que se le van a dar a estos chicos. Y las mismas empresas también van a ver cómo trabajan ellos, porque esta actividad es bastante extensa, dura entre 6 y 7 horas. Hay hackathon que duran 48 horas, nosotros lo hacemos más reducido, pero que les permite también poner en práctica, y las empresas ven qué desarrollan los estudiantes, qué desafíos resuelven, cómo trabajan en equipo, cómo desarrollan las habilidades blandas, y esto les permite a ellos ser visibilizados en sus actividades que hacen, y las empresas ven el talento que estamos formando acá en Villa María. Excelente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por llegarte a los estudios acá de Grupo Radial Centro y el programa 7030. Y la verdad que te vamos a seguir molestando seguramente en algún otro tema también, ¿no? Y seguir abordando la problemática de la ludopatía en jóvenes. Sí, muchísimas gracias. Con gusto para este tema o para algún otro que salga también, porque bueno, esta cuestión de la educación, que es lo que a mí me compete, es súper interesante, sobre todo para ver esto, decir, bueno, qué es lo que estamos necesitando como sociedad, qué es lo que nos tenemos que formar y en qué tenemos que estar actualizados. Así que la verdad que agradecidos por este espacio. No, los agradecidos somos nosotros, Marce.